día de hoy entonces nos reunimos aquí para escuchar a sus compañeros de quinto año, donde ellos leyeron, estudiaron las ideas de Sánchez Vázquez, filósofo mexicano marxista, y vamos a escuchar cuáles son las principales ideas, me ponen atención, cuáles son las principales ideas de Sánchez Vázquez y cómo lo relacionamos con nuestra actualidad. Vamos a escuchar entonces a sus compañeros y les pido por favor un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes compañeros. Soy Daniel Ibarra, un alumno de 554, grupo vespertino, como bien lo saben. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la praxis y de lo que significa también. La praxis en sí es una práctica humana llevada al ámbito real, al mundo real. Entonces, donde tú tienes una idea, tú tienes una materia, tú la puedes transformar. Normalmente la praxis se supone que es llevada con la violencia. Nosotros somos praxis, ustedes son praxis, ustedes llevan la praxis más bien. Entonces, van a tomar una materia, van a tener un árbol, lo van a convertir en mesa si así lo quieren. Es una praxis meramente artística, eso es lo que significa. Tenemos también la praxis social, es lo que les comentaba a ustedes, nosotros somos praxis. Estamos dentro de una praxis ya aplicada. Buenas tardes, soy Francisco Sarmiento, del 554, y básicamente, como comentó mi compañero, la violencia es un método, no un método, es como un puente para llegar a la praxis. Básicamente en la praxis, por ejemplo, la praxis productiva, nosotros entendemos que es del hombre hacia la naturaleza. El hombre violenta la naturaleza, la altera, la cambia. Entonces, la naturaleza por sí misma no va a hacer algo al respecto, no va a tener una antipraxis. ¿Qué es la antipraxis? Es todo lo que se tiene para eliminar la praxis. O sea, es como algo que la mata. La praxis es violencia, es básicamente lo que altera la naturaleza. En este caso la praxis, en sí muchas personas dicen que es una abstracción intelectual. Entonces, donde llevamos las ideas al límite, llevamos al extremo, y entonces la experimentamos en un mundo físico. Un ejemplo de praxis lo que comentaba el compañero de productividad, perdón. En la praxis de productividad, mucho se ha visto en cuestiones como tenemos el maíz transgénico. El hombre le aplica una violencia científica. Entonces, donde estás modificando el maíz mexicano, lo transformas, lo haces más grande, más fuerte, que sobreviva, que tenga más tiempo de vida y además que pueda ser consumido por más personas. Pero en ese momento, esa planta no te va a poner una antipraxis, no existe una antipraxis porque ni siquiera tiene una conciencia. No te puede decir o no te puede poner un alto a ti. Entonces tú lo vas a hacer y lo vas a seguir haciendo. Obviamente no se va a hacer al 100%, porque a pesar de que no tenga una conciencia, naturalmente él va a seguir creciendo en su forma natural, dado caso. ¿Qué más? La praxis artística se refiere básicamente a lo mismo. Pero, por ejemplo, en el texto nosotros tenemos un ejemplo. Un artista y un mármol. El artista va a alterar al mármol, lo va a modificar a su modo. Lo va a modificar. Y el mármol no va a hacer nada al respecto, se va a quedar intacto. No va a salir con una antipraxis, no va a pegarle al artista solo porque lo está cortando o lo está alterando. Esa es la praxis artística. Y la praxis social, podemos saber que es de un humano, el sujeto,
a otro humano. Esa praxis social se daba muchas veces porque el interés de otra persona va a querer someter a otra persona que no piensa igual. Lo que podemos ver básicamente en no lo sé, en las protestas, básicamente, como lo que pasó en el 68. Los estudiantes no pensaban igual que el gobierno. Entonces el gobierno, al saber que no iba a poder alterar las mentes de los jóvenes, los reprimió. A eso lo conocemos como praxis social. Para que se entienda un poco más lo que es praxis, praxis llega a ser una actividad, pero no toda actividad puede ser praxis. Esto se refiere a que el pensamiento es una actividad, pero el pensamiento no es praxis. Praxis es una actividad del ser humano, que solo el ser humano puede hacer praxis. Ay, me equivoqué, ¿Sí? Perdón. Ya sea, por ejemplo, pintar, cortar un árbol, eso ya llega a ser praxis para convertirlo en otra cosa, ¿no? La praxis social también podría referirse a un cambio de régimen social, ya sea del socialismo al capitalismo o viceversa, ¿sí? No sé si se dé a entender un poco más ya el tema, lo que es en sí praxis. Sí, y de lo que han dicho, ¿cómo lo relacionan con el tema del poder? O sea, ¿el hombre tiene poder sobre la naturaleza o sobre los demás? ¿O no tiene poder? Sí lo tiene hasta cierto punto, ya que la naturaleza, varias cosas de la naturaleza no van a dar una forma de, ¿cómo decirlo? No van a defenderse, se puede decir, de lo que nosotros hagamos con ella. Ok. ¿Qué más? También en el ámbito social se puede decir que sí tiene poder, ¿no? Ya que lo hemos visto, para mí un ejemplo muy claro fue Adolfo Hitler, que son personas que tienen poder de convencimiento muy grande, entonces pueden mover, además sí pueden crear praxis ahí en el ámbito social. Entonces dicen que la praxis solo la puede hacer el ser humano. Entonces, ¿el mismo ser humano también puede crear la antipraxis? Permítame contestarte, compañera. La antipraxis en sí es solamente un anarquismo, es ir en contra de una praxis misma. Solamente son las ideologías igual del mismo hombre contra el hombre. Estamos llevando a cabo entonces el punto donde las cuestiones sociales, esos niveles sociales son los que afectan y hacen que la praxis se lleve desde una forma, en cuanto a praxis, de que los maestros puedan impartir sus materias, puedan darte una idea, si tú la quieres tomar o la quieres modificar a tu antojo, lo puedas hacer. O tienes en cuenta en cuestiones como empresas grandísimas, o por dar un ejemplo, Coca-Cola, espero no ser un poco comercial. Entonces, donde tienes una praxis, lo aplicas, tú vendes un producto, pero eso lo vas a aplicar a todo el mundo y vas a tener una praxis también, porque tú quieres que haya un consumismo, tú quieres que las demás personas eso lo vas a vender con una buena imagen. Pero entonces, ¿por qué es antipraxis? Y no simplemente Exacto. praxis. La antipraxis viene, como les comentaba, los anarquistas, muchos punks tienen muchas ideas al respecto de estas antipraxis. Tienen ideas, posiblemente no las apliquen al 100% correctamente, tal vez no lo lleven a cabo porque utilizan la violencia o quieren utilizar su violencia contra una megaviolencia. Entonces esto no es posible. No puedes tener una fuerza mínima, aplicársela a una máxima y creer que vas a ganarles. En dado caso, lo que quieren hacer algunos punks es no vas a consumir, tú no tienes que tener un consumismo, no deberías por qué consumir esos productos y lo evitan. Pero ¿de qué funciona de que una masa muy pequeña la utilice en dado caso? Pues si vamos a tener más masas que lo van a seguir consumiendo, que van a seguir haciendo lo que un nivel social quiere. Cuando un nivel social de fresas, por así decirlo, un nivel social con mayor riqueza, va a agredir porque ellos quieren estar aún arriba a las personas que están abajo, a las personas obreras.
Pues más bien tomando lo de la praxis es la idea que el hombre mismo impone, y se puede decir que la antipraxis es otra idea que se impone ante la praxis propia. O sea, una idea que se antepone ante la idea anterior. Eso es la praxis y eso es la antipraxis. Pero entonces toda praxis debe ser igual o debe ir enfocada a lo mismo. Bueno, depende de la perspectiva de la primera praxis o de la segunda praxis. Ok, porque también la antipraxis, retomando el ejemplo que dio su compañero, se refiere a una práctica que en vez de proporcionar una respuesta del ser humano, lo está frenando su acción. En el caso del consumismo, es tan fuerte las prácticas comerciales que impactan a la población, que la población no tiene forma de escapar racionalmente de ellas. Entonces ahí habría una antipraxis, porque estás impidiendo que el otro, que la otra persona sea consciente de tus verdaderas intenciones e intereses, en este caso la Coca-Cola, ¿sí? Con tanta producción comercial que tiene, hace que las personas solamente se enajenen, es decir, que no reflexionen, que no sean conscientes de lo que están consumiendo, de qué están comprando, de por qué lo están haciendo. Esa sería una antipraxis, porque no estás permitiendo que el otro reaccione como tú lo estás haciendo. Es decir, hay niveles de praxis que juegan aquí. Chicos, ¿qué más? Pues el término de praxis también se puede usar para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de una experiencia vivida. La praxis es todo lo contrario a teoría, por lo mismo de que la praxis es práctica. Así que pues un tipo de actividad práctica propia del hombre resulta objetiva y subjetiva a la vez. Y esto permite que el ser humano transforme la naturaleza y por lo tanto también se transforma a sí mismo. Pues entonces pues sí, pues ¿Y por qué se transforma a sí mismo? porque bueno, pienso yo que al transformar las cosas tú te das cuenta de que puedes transformarte tú. ¿Cómo lo podría explicar? En mi caso, podría yo estar transformando ¿qué cosa? Una plastilina. Yo empiezo a modelar algo y pues al momento de modelarlo puedo pensar en también yo cómo transformarme de manera que pueda ser cambiarme a mí misma. Si puedo cambiar la cosa, ¿por qué no me puedo cambiar yo? Bueno, pienso yo así, no sé si tenga algo, una congruencia con lo que dije ahorita sobre lo que era la praxis. A ver, ustedes. Bueno, ¿qué dicen? en mi opinión personal de mí mismo, pues... no, pues sí. Seguro que es la tuya. Bueno, la praxis básicamente la hace el sistema. La praxis intenta cambiar la perspectiva y el ser de una persona o de un sujeto a conveniencia propia. Porque aquí en el tema tenemos una frase que dice que la violencia se da cuando el interés de una persona quiere pasar sobre otra. Entonces el sistema trata de básicamente moldear al sujeto para su conveniencia, para que le dé dinero, para que trabaje, para que los mantenga a los, no sé, los políticos, los burócratas. Entonces, se va a llegar a que el sistema solo va a cambiar al sujeto físicamente para que trabaje, así. Pero no lo va a cambiar mentalmente, porque el sujeto en la mayoría de las ocasiones se va a rebelar, y es con lo que tenemos las revoluciones y las manifestaciones.
porque el sistema básicamente no modificó totalmente al ser humano o a su naturaleza. Su naturaleza. Con respecto a lo que decía la compañera, yo creo que cuando se modifica la naturaleza, también se modifica a ti mismo, porque cuando modificas el contexto, también te estás modificando a ti mismo, porque cuando vives en una sociedad capitalista y no la puedes comparar con una sociedad de la Edad Media, o sea, tu pensamiento es diferente, o sea, la materialidad de las cosas determina la ideología de las personas. ¿Sí están de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. Tiene razón, compañero, porque la praxis en sí es fundamental en toda la historia. Todas las praxis, como bien lo comentaban mis compañeros, como un servidor les mencionaba, la praxis es una práctica humana. Entonces, tenemos una historia bastante amplia, no solamente de algunos antepasados vuestros o nosotros, sino que todo el mundo tiene historia. Todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene antepasados en los cuales también tuvieron praxis. Una de las praxis, como les comentábamos, va ligada a la violencia, es algo que me encantó de Sánchez Vázquez, va ligada a la violencia de tal forma que nos menciona, no solamente él, sino algunos otros, que la praxis debe de ir llevada con la violencia, junto con la violencia, para que pueda existir una violencia. Solamente es imprimir o aplicar una fuerza a algo, no necesariamente ser violencia de golpear a alguien, de mandar matar, el caso 68, el caso 43, con el 68. De eso. Es decir, la violencia es solamente tú que apliques una fuerza hacia algo, ya sea tú como hombre, como ser humano, hacia alguna fuerza material, una fuerza natural, o simplemente contra otro hombre. Entonces ahí estamos hablando de las praxis que bien ya les comentábamos, como puede ser artística, vamos al medio, vamos a cortar un árbol, vamos a hacerle una mesa, vamos entonces a poder transformar todo lo que nos da la naturaleza. También lo que nosotros mismos podemos hacer, incluso tú te puedes volver empresario y hacer una praxis y a tus empleados poderles dar una ideología. ¿Sí podrías explicarme más en la praxis artística? Porque nada más dio el ejemplo de la persona con el mármol y no lo entiendo. Sí, en todo caso, una praxis artística significa que no vas a tener una antipraxis, simplemente tú vas a poder moldear a tu voluntad. Lo comentaba la compañera, lo comentaba el compañero, tienes mármol, tienes plastilina, tienes arcilla, tú vas a hacer formas, figuras libres, de acuerdo a tu ideología. ¿Se puede usar con cualquier arte o a fuerzas es especial? Es libre. Una praxis artística es libre. Espérenme tantito a que se sienten. Y una pregunta para ustedes desde el panel. ¿El arte puede transformar la realidad? Porque su compañero mencionó la materialidad, ¿no? Que la praxis tiene como resultado la materialidad. ¿El arte qué papel jugaría? ¿Qué papel creen ustedes que jugaría en el ámbito de la transformación del individuo y de la sociedad? Yo pienso que sí cambia la perspectiva de la persona, del pensamiento de una persona, porque supongamos que pinto una manzana. Muchos se preguntan de por qué pinté una manzana, cómo la pinté, de qué forma, y a través de ese pensamiento del cómo, cuándo y de por qué hice esto, se cambiaron pensamiento y se dan preguntas que tal vez sean hipotéticas, pero a la vez esas preguntas hipotéticas se pueden llevar a la realidad. Sí. ¿Qué más? Creo que también, no sé, se vería muy bien con lo de como qué está reflejando el pintor con su pintura ante los demás, ¿no? Lo que el público llega a entender con esa pintura y cómo lo aplique el individuo, ¿no? Sería como la praxis artística entraría en los demás. ¿Y en la revolución han participado los artistas? ¿En las revoluciones han participado artistas o no? Sí. ¿Cómo? Pues pienso yo que expresando sus sentimientos, lo que ve en las pinturas. ¿Qué ejemplo? Bueno,
mexicana. No sé si sea correcto mi ejemplo, pero en el caso de... ¿cómo se llama ese pintor? Bueno, sí, podría ser el pintor Diego Rivera. Él expresó todo lo que veía con sus pinturas en el caso, en la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Por qué peleaban los pobladores de México? Porque el gobierno los estaba oprimiendo y quitándoles todas sus pocas pertenencias. Entonces lo que hizo Diego fue pintar lo que veía, como muchos de sus murales son mujeres campesinas. Muestra muchas escenas de campo, como las pinturas de Palacio Nacional, no sé si las han visto. Demuestra todo un contexto histórico desde la conquista, demostrando a una parte que me gustó mucho de ese mural, fue en la que están, se puede decir, los indígenas en la parte de hasta abajo y los españoles arriba de nosotros, siempre, todo el tiempo. Y pues, porque siempre la gente debe de estar encima de la gente que se considera inferior. Bien, me gustaría hacer nada más 2 preguntas, aunque no se puedan responder tácitamente. La primera, ¿toda práctica es praxis o en qué se diferencia? Pero la segunda me parece más importante. ¿Qué les enseña a ustedes esta idea de praxis de Sánchez Vázquez? ¿Qué les deja a ustedes, Sánchez Vázquez? ¿Qué retos, qué desafíos, qué tareas les deja a ustedes en su condición como jóvenes universitarios, como jóvenes mexicanos y como jóvenes de este siglo? ¿Qué les deja la idea de praxis de Sánchez Vázquez o Sánchez Vázquez, todo lo que hayan conocido sobre él hasta este momento? En el texto hay una parte que dice que ante la praxis uno va a ver una idea de cómo quiere que la conclusión, cómo quiere esa conclusión, pero esta conclusión puede modificarse o cambiarse totalmente a algo que no queríamos, ¿no? Entonces dice que ante esa conclusión tenemos que seguir todo lo que queríamos nosotros, reflexionarlo y seguirlo como queríamos. O sea, ¿estás de algún modo diciendo que te incita a transformar ciertas cosas? No, sino a seguir completamente nuestros ideales con la determinación que tenemos, ¿sí? O sea, si queremos, no sé, ir y comprar una pizza, no cambiar de idea por algo muy sencillo, ¿sí? La pizza ya es sencillo. En un trabajo o en una tarea, no cambiar algo porque te salió feo o porque ya no te gustó. Si tienes una idea de cómo quieres tu trabajo, sigue esa idea con determinación para que te salga como tú la quieres. Sí, no sé si me doy a entender. Como seguir nuestro propio objetivo, ¿no? Ándale, seguir el objetivo. Sí, seguir el objetivo de lo que ya teníamos planeado. No cambiar nada más por alguna razón, cambiar lo que ya teníamos pensado hacer. Yo creo que ahí hay una clave. ¿Y a qué se refieren con lo que ya tenía planeado? O sea, no es entonces cualquier acto, ¿verdad? O sea, no es cualquier acción. ¿A qué se refieren con eso que ya tenía planeado, con eso que ya tenía pensado? ¿A qué se refieren con eso? Con las metas. Ahora, ¿y esos objetivos suponen algo más? ¿O es simplemente una ocurrencia? Yo quiero transformar el modo en cómo actúan mis compañeros en el salón de clase. ¿Es un objetivo, un propósito que sale así de la ocurrencia? ¿O qué es lo que suponen esos objetivos? Yo pienso que antes de llevar a cabo tener una decisión, tenemos que analizar primero las cosas, la situación, para poder llevar un cierto camino, el cual nos va a llevar al destino que es nuestra meta. Y sobre todo para... A ver, chicos, un momento nada más, en lo que sale un grupo se tiene que ir, pero viene otro.
Bueno, pero antes de que se vayan, pues un aplauso aquí a su Pues continuamos, estamos dialogando sobre la idea de praxis en Adolfo Sánchez Vázquez, particularmente a partir de su libro Filosofía de la Praxis. Es un libro con distintas ediciones. Y esta discusión comenzó hace una hora No alcanza. y ha alcanzado un excelente nivel. Pues les deseo mucho éxito, muchachos, en esta segunda parte. Démosle por favor un aplauso a sus compañeros para que terminen. Con lo de hace rato, ¿cómo puedo relacionar, por ejemplo, la música o la literatura con la praxis artística? O sea, ¿cómo? Pues quisiera responderte porque, por ejemplo, ¿cómo relacionas, cómo ves la acción, lo que te deja la música? No sé, cuando escuchas una canción, ¿qué te deja? ¿Qué sientes? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué estado emocional tienes en ese momento? ¿Qué cambia? Eso es lo que te deja, ¿no? No sé cómo te hace sentir bien. Ese es el cambio que te hizo y ese es el cambio mismo que te hizo la praxis. También ahí en pregunta de la lectura también, porque en la lectura tú empiezas a leer y en los libros siempre te van a traer algún, como decirlo, un mensaje que te va a hacer reflexionar varias cosas. Y de esa manera te está transformando. ¿Y cuáles serían las cosas, bueno, los pros y los contras de praxis en general? Muy bien. Porque ahorita nada más han estado hablando de lo bueno, pero yo creo que también hay lado malo. Bien, juntemos 2, 3 participaciones de sus compañeros para que en bolita les contesten, ¿sale? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, pero Hace rato dijeron que Adolfo Sánchez decía que teníamos que tener una idea original y seguir eso, ¿no? Sí, bueno. A ver, otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, se supone que la praxis es la práctica, es el cambio de la naturaleza, las modificaciones. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Bueno, con respecto a esto, la praxis solo sería praxis si es buena, olvidemos lo bueno, si es favorable para alguien, o la praxis se le puede considerar praxis si es favorable o no es favorable. Pues yo. ¿Hay otra pregunta? Y ya. Pregunta, es que quería comentar. Ah, ok. Bueno. Es que, bueno, yo creo que la praxis no es ni buena ni mala, sino que es ambigua, porque nada más te lleva a hacer una acción. El resultado es lo bueno o lo malo, pero en sí la práctica no lo es, porque cuando haces algo no buscas, o sea, cuando quieres hacer algo bueno, no te importa lo que hagas para llegar a eso bueno, sino tú lo que te importa es el resultado. Por lo tanto, no hay como que bueno o malo en la praxis en sí, sino que hasta que hay un resultado es cuando se vuelve buena o mala. A ver qué opinan ahora sí. Bueno, yo. La praxis, bueno, yo pienso que la praxis tú la ves si es buena o mala dependiendo de tu punto de vista. No sé si sea correcto mi comentario de que, vamos de cuenta, la praxis como la veía Hitler. Hitler mataba a los judíos pensando que era lo correcto, lo bueno para él. Pero la demás gente, los judíos, lo veían mal. Para ellos eso era mal. Así que ahí hay dos partes. Puede ser la praxis buena o praxis mala. Depende mucho del punto de vista. No, es que no puede ser buena y mala a la vez, sino que puede que él no sepa qué es lo justo. O sea, no puede ser a la vez las dos veces. Solamente no es buena ni mala, nada más es una práctica y el resultado es lo que es bueno y malo. Favorable. Ajá, favorable o perjudicial. Sí, perjudicial. Se supone que para eso lo analizas antes de tomar una decisión y ahí ya sabes si es bueno o es malo. Es que puede que no sepas bien qué es lo bueno, o sea, puede que tú estés confundido y creas que lo que es malo es bueno. Puedes tomar una decisión así al azar. Puede que tomaste una mala y por eso pasó algo malo. Vamos a permitirles a sus compañeros que con base en las lecturas que han hecho intenten una respuesta, ¿sí? ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver acá. ¿Sí? Bueno, compañeros, entonces estábamos hablando de la praxis, hablábamos también
sobre sus preguntas, sus dudas sobre si es buena o no, si es mala también. En dado caso, la praxis se podrá tomar en cuenta como es buena dependiendo cómo lo vea la sociedad. No como tú lo veas, porque tú normalmente tienes un concepto de lo que es bueno para ti mismo, ya lo comentaba. Tú tienes un concepto para lo que es malo, o qué es malo en sí. Pero en sí la sociedad, habrá grupos que puedan tener en cuenta si es bueno, si de este lado, mi lado derecho son visiones, o lo que ven hacia mí bueno, o lo que ven malo de este lado. Entonces ahí es cuando se emplea la ambigüedad. No siempre va a ser buena, no siempre va a ser mala, pero pues también depende de las personas. Bien, también comentaba, no, creo que me escucha mejor así, no sé. Sí. Déjalo aquí en medio y así lo dejamos abierto para que tome la resonancia. Sí, bueno, en todo caso estábamos hablando, la compañera nos mencionaba hace un momento que habíamos hablado de cosas buenas sobre la praxis, pero en realidad muchas personas aquí también mencionaban que no era tan bueno. Bueno, algunas personas, como la maestra, nos mencionaba que no habíamos hablado de lo bueno. Es ahí justamente el cambio de ideas, lo que hace la praxis interesante. Simplemente una práctica, ya lo mencionaba, pero bien les comento, es imponer una fuerza, como puede ser una fuerza leve, como puedes tú poner tus ideas y llevarlas al mundo real, y en ese momento se convierte en praxis cuando empiezas a practicarlo y no eres el único, porque no es ya tu propia idea, sino le pasaste tu idea al compañero, al vecino, al transeúnte, al conductor, a cualquier ser humano que te rodea. En dado caso, la praxis hasta estos momentos se contempla de acuerdo pues también a la sociedad. Va con respecto a la sociedad, hay clases sociales que tienen cierta praxis, que tienen su estilo de vida, así como nosotros lo tenemos. Sí, bueno, por ejemplo, retomando lo que habían dicho de que si una persona, la ideología que tiene una persona, básicamente Sánchez Vázquez, como sabemos, era un marxista. Marx creía que el capitalismo era malo, o sea, es lo que creía Marx. Y básicamente él dio a las bases al comunismo y al socialismo. Para que sepan más o menos qué es el socialismo, pues él les va a decir. Miguel, ¿por qué, ya que te dan pie, Miguel preparó un texto, un ensayo original, precisamente sobre el marxismo, según Sánchez Vázquez? Pues entonces démosle pie a Miguel para que nos lea o para que nos leas o nos comentes tu texto, Miguel, por pues, favor. Más bien tomando lo de mi compañero diciendo de por qué el capitalismo es malo, según Adolfo Sánchez Vázquez y según Marx. Pongamos un ejemplo común. Digamos que aquí cultivamos manzanas. Este es nuestro producto. Nosotros somos dueños de la propiedad. Pero como nosotros somos dueños de la propiedad, nosotros ganamos más, porque le estamos dando las herramientas para obtener este producto. Pero llega un punto en donde ustedes han trabajado tanto por este producto que ya tienen propiedad de la misma, porque a través del cierto tiempo han generado ganancias para nosotros y ganancias que van más allá de lo que nosotros le pagamos. Y eso es en el sistema que vivimos hoy en día, de por qué unos pocos tienen el poder que todos deberíamos de tener, porque pocos se llegan a comer la manzana, porque pocos llegan a tener el poder. A todo esto, refiriéndonos al poder, se genera lo que es el capital, que es el capital, dinero. Pero lo que apunta Adolfo Sánchez Vázquez es que cambiar esa forma de vivir de unos pocos a todos, de que tú, no sé, yo y todos los demás tengamos el mismo poder tras esa manzana y que recibamos la misma cantidad de la producción, de la ganancia y de la inversión de esa manzana, que todo lo que invertamos en esa manzana lo ganemos equitativamente, porque si nos damos cuenta, en lo que vivimos hoy en día no estamos ganando de una forma equitativa.
Tomando en cuenta el consumismo, nos damos cuenta que a través de esta manzana tenemos que consumir cierto material para producir esta manzana. No sé, palas, fertilizantes, agua, todo lo que se produzca para dar resultado a esta manzana. Pero como yo soy el dueño, te tengo encerrado. No sé, te presto las palas y todo. Me sigues debiendo. Y es un círculo vicioso en el cual estamos atrapados. Si se da cuenta, todo eso es lo que conlleva hoy en día. Necesitamos ropa, vestido, calzado, aplica en todo. Yo necesito, no sé, comprarme unas botas. Pero debido a mi sueldo actual, no me alcanza para esas botas. ¿En cuánto está el salario mínimo hoy en día? 70. En 70. 67. 70. Ya. ¿En cuánto está el kilo de huevo? ¿En cuánto está el kilo de azúcar? ¿En cuánto está no sé, la carne? Una caja de paracetamol, que es se puede decir, antibiótico básico. ¿Y con 70 pesos nos alcanza? Entonces, en cierta forma, estamos esclavizados, estamos atrapados en el sistema capitalismo. Porque, digamos que tú ya ganaste por producir esta manzana. Te doy cierta cantidad para que tú, no sé, te compres X producto. Pero todo este círculo son los que producimos todo. No sé, ella produce ropa, él produce libros. Yo quisiera hacer una observación de lo que ha mencionado su compañero. Está haciendo referencia a la división de clases sociales. No es lo mismo ser empleado que ser jefe. No es lo mismo que tener que desgastarte en el trabajo a simplemente dar órdenes. Esta división de clases que dio Marx y que va a retomar Sánchez Vázquez hace referencia a la pregunta de hace rato, lo bueno y lo malo. ¿Por qué la división de clases es algo malo? ¿Y por qué el marxismo busca la unificación de las clases sociales para que no haya desigualdad? Sí. Y otro elemento más. Parece estarse insinuando que no solamente hay formas de organización social que pueden parecer malas, sino incluso pudiéramos decir inmorales. Esto nos da pie para que su compañera Bárbara nos pueda hablar un poquito acerca de la pertinencia o no de la moral en el marxismo, ¿sí? Porque parece que esto se va refiriendo un poco a la moral, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, cualquier acción es praxis, en función de qué, solo por lo que conviene a algunos, por lo que es favorable para algunos, o es que acaso hay un fin común, etcétera, etcétera. Entonces les pido, por favor, escuchemos a su compañera Bárbara, que nos va a hablar precisamente sobre la moral en el marxismo. Bueno, pues la pregunta principal del texto sobre el que yo hice el análisis es Ética y Marxismo, de Sánchez Vázquez, y él se pregunta si hay lugar para la moral en el marxismo. Y bueno, él afirma que sí hay lugar para la moral, y yo digo que evidentemente hay lugar en el marxismo para la moral, puesto que el marxismo no solo habla de una transformación en cuanto a pasar de un sistema político a otro, sino que también tenemos que derrumbar todo un sistema moral y pasar de una moral a otra moral. Y aquí es donde yo introduje el dilema del amo y el esclavo de Hegel, que es un filósofo alemán. Hegel dice que la historia comienza con el deseo del hombre por desear que el otro, o sea, por desear el deseo del otro. Para empezar, tenemos dos personas. Una le teme a la muerte y el otro desea someter. Su deseo, o sea, es más fuerte su deseo de someter que su miedo a la muerte. Y el otro le tiene más miedo a la muerte que deseo de someter, por lo tanto, acaba siendo el esclavo.
y el amo es el que no le teme a la muerte. Y entonces pasa el tiempo y los papeles se cambian porque el esclavo descubre que él es libre y que todo su poder está en la materia que trabaja. Y entonces el esclavo se vuelve más humano, pero el amo se reduce a mera conciencia y a un alma animal, porque entonces el amo depende completamente del esclavo, porque el esclavo es el que sabe trabajar, el esclavo, o sea, el amo pide y el esclavo lo hace, el amo se reduce a puro ocio, el amo no sabe hacer nada, el amo depende completamente del esclavo. En cambio, el esclavo sin el amo todavía sigue siendo. Y entonces se podría decir que el marxismo es un tipo de dialéctica entre proletariado y burgués, me parece. Y entonces, en vez de hablar de conciencias o de almas, podremos hablar de morales. Probablemente anteriormente, o sea, anterior a una revolución o a un cambio de sistema, se encuentren dos morales distintas, que es la moral del burgués y la moral del proletariado. No hablamos de que una moral sea más correcta que la otra, sino que prevalece quizá la moral del que es más fuerte económicamente hablando. Entonces, durante la revolución es una pelea de estas morales y al final se transforma esto y se pretende que la moral que sobresalga va a ser la moral del proletariado, porque durante una revolución se pelean las morales del proletariado y del burgués. Y entonces la cuestión siguiente es, que me preguntaba el maestro, es que si solo se puede llegar a un cambio mediante la revolución, que si esto no es una contradicción en sí mismo, porque estamos llegando a un cambio por medio de la violencia. Y llegar a un cambio por medio de la violencia, un cambio moral, probablemente signifique que esto no va a durar. O sea, que es utópico porque se está llegando a una moral que se considera que es justa y se considera que es más equilibrada, pero se está llegando por medios que son violentos, que no son justos y moralmente y éticamente tampoco son correctos. Y entonces aquí podemos hablar quizá de un análisis que hace Sartre a la dialéctica del amo y el esclavo, que habla del amor de dos personas que se quieren, que precisamente la que más ama va a ser la más débil. En cambio, la que menos ama es la más fuerte, es la que quiere someter. Y, por ejemplo, aquí cito a Sartre, que dice: ¿por qué querer apoderarme del prójimo, sino justamente en tanto que el prójimo me hace ser? Y pues esto también se aplica muy bien a la revolución y a la división de clases sociales. ¿Por qué esta constante lucha de querer apoderarse una clase social de la otra, si finalmente es un círculo vicioso? Es regresar al apoderarnos uno del otro, y cuando logras apoderarte al fin del otro, ese otro ya se está preparando para apoderarse de ti. Y se trata de llegar a un sistema que, o sea, se trata de implementar un sistema, en este caso quizá el marxismo, pero de forma duradera y que no se derrumbe. Y para que esto suceda, tendremos que hallar otro medio distinto a la revolución para poder implementar un sistema social como el marxismo. Bueno, yo te quería comentar algo, compañera. Sí, bueno, tenemos en caso que una praxis social verdadera, hoy por hoy se constituye de violencia. Se tiene que plagar el mundo con violencia, es lo que nos menciona Sánchez Vázquez en este buen texto. Entonces tenemos en cuenta, siempre va a haber un antagonista contra antagonista, no va a haber partes buenas, malas, como comentábamos. Simplemente debemos de tomar en cuenta que si tú quieres anteponer tu idea, y es lo que comentabas, para que tú puedas consumir a la otra clase social, entonces tienes que hacer algo por su parte. Entonces no nos referimos a violencia extrema, llegar a los golpes, llegar a una conquista salvaje,
podemos ya hacerlo con una violencia más práctica, una violencia mental incluso, con una conciencia propia y hacerlo de esta parte. Pues más bien yo aquí, retomando la cuestión de hacer el cambio, me refiero de una... Es un método que se ha intentado implantar, y eso lo hemos visto mucho en las, se puede decir, movimientos sociales actuales, a lo que se le llama el paro nacional. Es una forma revolucionaria, es una forma violenta, pero es una forma práctica y sencilla. ¿Qué propone un paro nacional? Es parar, no hacer nada. Yo los necesito a ustedes porque son mi mano de obra, pero cuando ya no me obedecen, ya no son mano de obra, ¿qué hago? Todo se me va abajo. ¿Por qué? Porque ya no me están produciendo, ya no estoy ganando, ya no estoy rolando el círculo vicioso que estaban presos ustedes. Y entonces, al verme caer abajo, es una forma de la cual cae el sistema propio sin derramar una gota de sangre. Permítame poner una contraparte. Dado caso, podrían tener razón al tener en cuenta que sin tener esa mano de obra puede caer. Como puede que no tenemos demasiada gente hambrienta que quisiera un trabajo que muchos tienen, entonces al no hacer nada, ¿qué van a hacer? Contraten más, simplemente es eso. Estamos ya sobrepoblados como para hacer algo así. Al contrario, sería como en Japón se puede realizar, tener una sobreexplotación sobre todos los bienes que tienen, entonces producir más. Si produces una comida que tiene una caducidad, si produces más, no se va a vender, entonces va a ser una pérdida. Por lo tanto, entonces tú ya es lo que tienes que modificar tu praxis hacia tus empleados. En dado caso, también cito a Marx, en donde nos menciona que la violencia es partera de toda sociedad vieja que viene preñada de una nueva sociedad. O sea, siempre va a venir preñada. Al crear una nueva vas a tener las bases, los cimientos de otra, y encima otra. Y lo tenemos en cuenta conforme a la conquista de estas tierras. Hacia el 1500 tenemos en cuenta la conquista de Hernán Cortés sobre todo los pueblos mexicanos. Entonces, a partir de la violencia extrema, que es lo que se utilizó en matanzas, se creó otra sociedad, se creó otra praxis. Entonces es lo que, bueno, justamente nos señala el día de hoy y hasta el momento, para poder, o más bien para no llegar a un utopismo, entonces se tiene que poner una praxis, pero plegada de violencia. Bueno, yo quería comentar, porque Sánchez Vázquez nos dice que la violencia es la vía para conquistar el poder o mantenerlo conquistado. Y eso puedo hacer hincapié en lo que dijo mi compañero de la conquista de México. O sea, el imperialismo básicamente, no sé, cómo era España, cómo era Francia, cómo era Inglaterra, básicamente ya había sobreexplotado su poder sobre su territorio, entonces quería ir a conquistar otros territorios para seguir sacando provecho conforme, digamos, sus propios bienes económicos. Con respecto a lo que dijo mi compañero, entonces las sociedades han sido preñadas de violencia y la violencia ha sido pasada a otras generaciones, ¿no? A otras sociedades. Entonces, las sociedades, él lo dijo, dijo que estamos esclavizados por el sistema capitalista. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos tener una praxis propia si estamos esclavizados por un sistema? ¿Qué acaso no modificaría nuestra praxis? ¿Qué no sería propia? Sería una praxis impropia. Hay un dilema pues igual muy ambiguo sobre una praxis. Simplemente, para no tener una praxis y para no tener un estilo de vida comunista, capitalista, socialista, ¿qué podría llegar a ser? ¿Ser una utopía? Quisiera que aclararan esto, porque así como lo plantean, parece como si estuviéramos condenados, ¿no?
como lo decía el compañero. Pues somos esclavos y entonces no tenemos una praxis propia. Bueno, es una pregunta. Y resulta que yo lo que veo aquí, que hay compañeros que han decidido tener pensamiento propio, ¿verdad? Y decidieron estudiar por su cuenta. Y se comprometieron, aunque el maestro no les va a dar ni un punto por esto, se comprometieron generosamente a trabajar las cosas. Y se comprometieron a leer textos complicados, ¿cierto? Entonces, si bien estamos en un sistema capitalista en el que no nos podemos mover tanto como quisiéramos, ¿no? Y si bien hay inequidad, si bien hay muchas cosas que están mal aquí, también hay una praxis positiva que se gesta en la Nacional Preparatoria, que es el pensamiento propio, ¿cierto? Y les pregunto, ¿cómo sería esta violencia y cambio o revolución, no en la sociedad para cambiar el mundo, que todo el mundo sea feliz, ¿no? Aquí en concreto, en su ser de estudiantes, ¿cómo sería ese acto violento, esa revolución, que sí podría abonar a hacer una praxis más en grande? Muy bien. Básicamente informándonos sobre lo que pasa alrededor nuestro y como usted dijo, o sea, leer, informarnos, investigar, para que nosotros mismos tengamos un pensamiento y ese pensamiento podamos transformarlo en la praxis, para que si nos cambia a nosotros, no se pueda cambiar el mal que se ha básicamente hecho en la sociedad. Desde nosotros. Tengo dos. Por lo pronto están suponiendo que hay una especie de praxis auténtica y otra que no lo es, ¿no? Pues ya podemos empezar a distinguir y ya podemos empezar a hacer algunas diferenciaciones, que es con lo que terminamos hace una hora, ¿se acuerdan? Hace una hora preguntaba, bueno, ¿y cómo diferenciamos cualquier tipo de práctica con una idea de praxis? Gracias a las intervenciones que se han hecho en esta segunda mesa, se ha aclarado que la idea de praxis en Sánchez Vázquez, de alguna manera, se entiende a partir de sus estudios sobre el marxismo. Ahora que ya tenemos algunos datos proporcionados por ustedes con respecto a lo que es el marxismo y la crítica que hace Sánchez Vázquez al marxismo mismo y al capitalismo, entonces puede ser que ya estemos generando una idea más refinada de praxis, ¿no? Pero si quieren, vamos primero con los compañeros, juntamos 2, 3, 4 preguntas para que entre todos ustedes les echen bolita, ¿vale? Muchachos. ¿Yo? Agárrame, ¿no? Sí. Es que me saca de onda que digan que en el capitalismo hay esclavitud, porque yo no lo veo así. O sea, tú estás en el sistema, pero porque te beneficias de él, porque es muy fácil salirte de él, pero en cuanto te sales hay responsabilidades. Entonces, como un hombre no se puede bastar para él mismo, es cuando empieza a entrar en un sistema. Por ejemplo, allá va a haber un zapatero, alguien que hace ropa, y entre todos se van a ayudar, va a ser una comunidad, ¿no? En cambio, si a él no le gusta, siempre tiene la decisión de salirse, pero como se puede salir y tendría que cargar con responsabilidades, no lo hace. No hay esclavitud, lo que pasa es que no quieren cargar con más responsabilidades. Eso es lo primero. Y después, cuando preguntaron lo de la praxis que no violenta para cambiar todo, y tú dijiste que informándose, si eso ya lo sabemos, y ya lo han dicho y lo han dicho, ¿por qué al saberlo no ha cambiado nada? Entonces yo pienso que la praxis no violenta, no era una que funcionara, ¿no? Para cambiarlo todo, debía de ser una que no te enseñara simplemente a leer e informarte, sino también a razonar, informarte sobre lo que, a razonar sobre lo que te estás informando. O sea, también tener la razón de, oye, está mal, ¿por qué está mal? No nada más decir, está mal y ya. Okay. Bueno, yo nada más es un comentario acerca de lo que dije. Bueno, yo dije que la sociedad ha sido esclavizada por el sistema capitalista, pero comentarios a la maestra
comentario para saber más acerca de lo que decía Sánchez Vázquez. Yo he estudiado un poco a Sartre. En una de sus magníficas frases nos dice: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, yo sé que la sociedad no está esclavizada por el capitalismo, porque nosotros somos libres, somos capaces de romper con nuestros esquemas, nuestras sociedades. O sea, independientemente de que sea bien, si yo abandone a mi abuelita o que la lleve a la cinta, o sea, ¿no? Ok, a ver, también yo quisiera comentar al respecto de que recordemos que el ser humano puede ser dueño de sí mismo. Independientemente de las circunstancias en donde se encuentre, el ser humano es libre, tiene la capacidad de ser libre. Y en ese momento se determina como dueño de su vida o como esclavo de las circunstancias o de los medios políticos, etc. Y respecto a la pregunta que hacía la maestra, pues claro que la Escuela Nacional Preparatoria y la filosofía en sí nos va a ayudar a tener un pensamiento práctico, no nada más un pensamiento teórico, es decir, idear teorías, fórmulas, sino que ese pensamiento se pueda concretizar en una vida propia, que tú te apropies de ti mismo. ¿Algo más que quieran decir, chicos, ya para ir cerrando como conclusión aquí en la mesa? Sí. En dado caso, bueno, México se podría decir que está en una dictadura, pero ya un escritor que conocemos menciona, no sería una dictadura, sino más bien sería una dictablanda, donde tenemos demasiadas libertades. Tenemos bastantes libertades. La diferencia es que podemos salir, te pueden asaltar a la esquina y pues es la diferencia, ¿no? O sea, no puedes ser tan libre en esas situaciones. Tú puedes tener un trabajo, tú trabajas en lo que te gusta. Yo trabajo en lo que me gusta, estudio donde me gusta, pero tengo libertades. O sea, no porque seamos un régimen capitalista, no porque yo sea pues, una persona que consuma, que tenga un consumismo, no por eso no puedo ser libre. No por eso puedo poner en práctica mi vida. Es que yo siento que, bueno, todo lo que dice suena muy, muy bien, ¿no? Y lo que comentaba la maestra, ¿no? Sí, nosotros, y también lo comentaba la profesora, sí somos libres, tenemos ciertas libertades, pero la tristemente es que todas estas libertades se acaban hasta donde nos damos cuenta del enajenamiento que vivimos, ¿no? Porque vivimos enajenados. Ahorita, por ejemplo, tú dices, yo hago lo que me gusta. Tal vez cuando termines tu licenciatura vas a decir, voy a hacer lo que me gusta. Y ¿sabes dónde se va a acabar? En cuanto tú te emplees. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a enfrentarte a otras personas que están haciendo lo mismo que a ti te gusta y ahí vas a caer de nuevo en el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vas a tener que acoplarte y adaptarte. Porque esto es de adaptación, te adaptas al sistema capitalista de nuevo. Entonces yo siento que todo eso de querer acabar con el capital, con la tiranía del capital, pues siento que no se va a acabar, porque sinceramente, ¿cómo terminas con algo a lo que te tienes que adaptar, con algo que se ha vivido por décadas? O sea, no estamos hablando de que es algo nuevo, no, es algo viejísimo. ¿Cómo acabas con eso? Uno, ya para ir cerrando. Nosotros, de que se puede hacer el cambio, se puede hacer el cambio. Del por qué no lo hemos hecho, esa es otra cosa. Tú dices que nos hemos adaptado a un sistema que por décadas ha estado. Anteriormente estábamos en un reinado que igual no fue por aún más décadas y se hizo un cambio hacia lo que fue la democracia y que después eso se tornó a una demagogia, a una explotación. Eso es otro punto. Como ya lo habíamos dicho la hora anterior, el sujeto está sujeto a cambios por parte del sistema, como básicamente lo dice Sánchez Vázquez. Nosotros no nos hemos adaptado al entorno capitalista. El entorno capitalista nos ha modificado a nosotros, para que seamos como él quiere que seamos, para que le funcionemos. De eso habla Sánchez Vázquez, y de eso se trata el socialismo. De que, por ejemplo, o sea, todo para todos, como siempre dicen. Pero básicamente lo aplica el socialismo en que ¿por qué los pobres no van a ser mejor que los ricos? Esa es la lucha de clases sociales que
que en el socialismo se iba a dar con la lucha, la revolución del proletariado, para que sea una revolución socialista, en donde el socialismo todos somos iguales. Y a partir del socialismo, de la revolución socialista, se crea una república comunista. Y lo que yo he leído del comunismo es donde según se quiere eliminar la propiedad privada para no satisfacer a un sistema o algo así, sino para satisfacer a las necesidades de todos los integrantes, algo así. Escuchemos al compañero. Bueno, con respecto a lo que decía, yo creo que sí, el círculo vicioso sí se puede romper, pero lo único que falta sería la praxis, sería... ¿Y cómo sería la praxis? Y lo comentó creo que él, es que era un proceso de concientizar a las personas, de hacer una sociedad más crítica para que sepan, que se informen, que obtengan conocimientos para que puedan decir, soy libre, soy plenamente consciente de lo que hago y puedo romper con cualquier círculo vicioso que se me ponga encima. Sería el único impedimento. Bueno, yo creo que a tu pregunta de cómo derrocar el capitalismo no es algo que te pueda responder como ahorita, porque yo creo que es algo que tiene que ser reflexionado. Entonces si te lo respondo ahorita, pues te estaría respondiendo tonterías, ¿no? Pero en base a lo que me dijiste de que el capitalismo es algo que ya lleva implementado bastante tiempo, yo creo que el gran problema no es que ya lleve implementado bastante tiempo, sino que el problema es que también nuestros métodos de protesta y nuestros métodos de querer cambiar las cosas también siguen siendo los mismos. Durante todo el tiempo que llevas con un sistema al que quieres cambiar, también llevas con las mismas formas de querer cambiar las cosas, y ya ves que no funcionan y tú sigues queriendo cambiar las cosas con los mismos métodos que ya viste y que no funcionan. Yo creo que hasta el mismo sistema ya tiene bien estudiado cómo sacar beneficio de tus métodos de protesta, y entonces yo creo que la solución más bien sería unirnos, en vez de estarnos separando con huelgas, que ya sabes que la mitad se quiere golpear con los policías y la otra mitad quiere ser pacífica. En lugar de estarte dividiendo en esos métodos de protesta, mejor únete, educa a tu sociedad y busquemos nuevos métodos de protesta. Ahora, no es que te pierdas en ese círculo vicioso. Como bien lo dice el texto, si tú tienes un objetivo, tienes la determinación de seguir ese objetivo. ¿Sí? Tú estás, por ejemplo, tú estás aquí porque quieres estudiar una carrera y quieres ser el mejor en tu ramo. ¿Sí? Y no importa si hay más gente compitiendo contra ti en ese mismo ramo, tú vas a seguir informándote, estudiando lo último en tu carrera, quedarte al día para ser el mejor en tu ramo, porque ese es tu objetivo. ¿Sí? Y tú vas a llevar a cabo la praxis para ser el mejor en el ramo, porque tienes esa determinación de seguir tu objetivo hasta llegar a él. Si tú tienes el objetivo de cambiar, no sé, por ejemplo, a ciertas personas, ¿sí? Tú tienes que informarte primero y seguir cada paso como tú lo ves, ¿sí? No sé, expresar tu forma de pensar a los demás, tratar de convencerlas, ¿sí? Para que esas personas sigan tu objetivo también, ¿sí? Un ejemplo, consigues todo, llegas a ser jefe, pero no vas a imponerte ante los demás. La sociedad te va a rechazar si te impones muy fuerte, ¿no? Haz el cambio tú solito. Sé que suena muy comercial, pero haciendo tú el cambio, puedes llegar a contagiar a las demás personas con eso, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a una señora en el metro, te paras, la dejas sentarte, al poco rato un chavo que te vio va a hacer exactamente lo mismo, porque lo contagias, ¿sí? Sí, perdón que te interrumpa, compañero, pero igual puede que no lo haga. Tú puedes hacer una acción buena, pero las personas no lo van a tomar. O sea, realmente estamos de acuerdo que estamos podridos en su mayoría, es una sociedad que ya... Bueno, digámoslo,
Por lo menos una pequeña porción, o sea, no me refiero a exactamente de que ya estamos jodidos. No me refiero a eso. Simplemente, ya lo comentaba el compañero, o sea, ¿cuánto tiempo no llevamos? Te voy a decir algo. No sé si sepas en cuánto tiempo se logra un mal hábito. 30 días. Aproximado, de hecho, bueno, para hacer un buen hábito, es contrario. Para hacer un buen hábito son 21 días. Imagínate tú, después de 100 años en México, de males hábitos, ¿qué tanto tiempo nos va a llevar a tomar un buen hábito, una buena sociedad? ¿Cuánto tiempo no nos tomaría? Entonces no es un cambio drástico que se vea, ¿qué te puedo decir? Primero 2 de septiembre de 2015, un ejemplo. Es primero. 10 de diciembre de 2015, no porque hagamos una revolución en esa fecha, wow, ya cambió todo. Obviamente no, lo hemos vivido, lo tenemos una revolución hace que 100 años, lo acabo de comentar, un poquito más, donde, ¿qué cambió? Cambió el poder, solamente la centralización de ese poder pasa a manos de otras personas que se aprovechan justamente de la mano indígena, de las manos que querían su libertad, que querían algo que no se les ha dado, algo que no se nos ha dado en su mayoría. Tenemos libertades, sí, pero ¿a dónde? ¿A costa de qué? Chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a sus compañeros su participación y permítanme ustedes, chicos, les pido por favor un aplauso para sus compañeros.